La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La energía no desecha camino ninguno para estimular lo que estos tiempos de transición requieren: el acercamiento consciente de la humanidad a realidades supramentales. Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola y quienes conducen este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. En el programa de hoy seguiremos compartiendo el estudio que diera Daniel Gagliardo en Santa Fe el 16 de julio del año 2017. Vamos a ver la primera parte del video que enfoca la vida extraterrestre, la situación planetaria y las leyes. Hola Sandri, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Les agradecemos como siempre el acompañamiento que hacen a este programa y les contamos que en este, como en todos los programas, compartiremos extractos de estudios de cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. Vamos a presentar ahora el primer tramo de este video que trata los siguientes temas: la vida extraterrestre, la situación planetaria y las leyes. Lo vemos juntos, por favor. En ocasiones hay como oleadas de preguntas que tienen una tendencia. Hoy tenemos varias que tienen que ver con la vida extraterrestre, pero sí muy orientadas a esto de si existen los extraterrestres, si nosotros los vimos o nos encontramos con los extraterrestres y a consecuencia de eso, si nos dijeron algo en particular. ¿Se está escuchando bien en la sala? Sí. Bien, gracias. Si existen, no lo vamos a contestar, porque estar convocándolos a ustedes a esta reunión es una clave, una señal de que quienes estamos en pos de este tipo de verdades tenemos en algún grado instalado profundamente en nuestra conciencia lo que representa esa pregunta y por ende la respuesta. Pero igual vamos a decir que sí, pero no creo en los extraterrestres. Nunca creí en los extraterrestres. Pasé profundamente por etapas para acercarme a esa realidad, a ese tema,
pero nunca fue en el marco de la creencia. He de confesar que es así, nunca en el marco de la creencia. Gradualmente pasó a ser, y no es un juego de palabras, sino que gradualmente pasó a ser una vivencia profunda, algo que tenía que ver con lo que mi conciencia transitaba en relación a la observación de ese tema. Entonces, para nuestra conciencia, para la conciencia de quien les habla, es una vivencia innegable, insoslayable. Es un aspecto de la realidad que siento vivo en mi conciencia, como otra cantidad de aspectos de la realidad. Sobre algunas cuestiones de la vida, a veces me toca de lejos, como cualquiera de nosotros, estar como un espectador. Estar acá viendo algo que está allá. Pero respecto a este tema nunca me pasó. Siempre hubo una vivencia profunda de que eso era así. Lo sentía, simplemente lo sentía. Desde el primer momento que escuché todo eso, sentí algo adentro mío que se movía. Y cada vez se mueve más y supongo que se seguirá moviendo en la medida de que estrechar con mi conciencia vínculos con esa energía y con esa realidad se supone que es una forma de colaborar y de servir a la vida planetaria. Porque esto de si existen los extraterrestres o lo que significa en la conciencia de quien tiene esa vivencia, es como preguntarle de algún modo si existe el cosmos que rodea la Tierra. Porque estas conciencias extraterrestres están manifestando, representando, simbolizando algo más que su propia existencia. Cuando se manifiesta en un plano, en un nivel, en una dimensión, a civilizaciones como las nuestras, no lo hacen para demostrar que ellos existen. En realidad lo que ellos están revelando, la conciencia de una civilización como la nuestra, es la existencia de una realidad cósmica diferente a la preconcebida de modo tan primitivo, básico y rígido por nosotros. Ellos lo que están revelando es un cosmos que en nuestra conciencia no existe. El cosmos para nosotros es lo que define un telescopio, un astrónomo, un astrólogo, ¿sí? Lo que podemos ver a la noche si subimos a la terraza y alguna cosa más. El cosmos es mucho más que eso, realmente. Entonces, cuando estas conciencias se acercan a la humanidad, cuando ellas ofrecen su propia existencia como testimonio de la vida cósmica para todos nosotros, entonces algo ocurre. Porque nadie tiene una visión, nadie tiene un encuentro con estas civilizaciones, con estas conciencias, con estas entidades o energías, si realmente las leyes cósmicas no están amparando y poniendo en un orden determinado ese encuentro. Mientras que nosotros creemos que existen las casualidades, en el cosmos el término azar y casualidad no existe. Las conciencias cósmicas y las leyes cósmicas entienden nuestra posición cuando utilizamos el término azar o casualidad, lo entienden como una incapacidad, ¿sí?, de poder profundizar las leyes cósmicas, como un desconocimiento de las leyes cósmicas o lo que se puede llamar también leyes pasivas, leyes que la conciencia no puede registrar, aunque actúan y la influencian. Entonces lo que llamamos azar, lo que llamamos casualidad, es precisamente aspectos de leyes que para nosotros son, o pasan, mejor dicho, desapercibidas. Volvemos a estas preguntas sobre los extraterrestres. Si existen o si creo, se vive esa realidad. Acá ¿cómo es la comunicación con los extraterrestres? Y la comunicación con las conciencias que llegan a este nivel evolutivo no pasa tanto por los modismos o mecanismos que ellos pueden sostener o expresar, sino por las limitaciones de los destinatarios. Los seres extraterrestres, las civilizaciones más avanzadas del cosmos a nivel extraterrestre, los seres intraterrenos, las civilizaciones más avanzadas de nuestro propio planeta,
tienen un dominio de las leyes materiales, de distintos aspectos y gradaciones de las leyes materiales que permitirían, ¿sí?, hacer uso de ese dominio para establecer vínculos, enviar mensajes, comunicarse, entablar algún tipo de relación o de contacto, de maneras muy amplias. Pero cuando particularmente una de esas maneras está siendo utilizada, tiene que ver con la limitación precisamente del destinatario. Entonces, la forma en que estas civilizaciones extraterrestres buscaron resolver y resuelven momento a momento la comunicación con la humanidad que nosotros conformamos es limitada porque la incompatibilidad vibratoria y la falta de preparación energética que tiene la conciencia o los seres que conformamos esta civilización hace muy difícil el contacto. Entonces, de modo general y principalmente, el contacto de estas civilizaciones con la humanidad terrestre de superficie se da en los niveles más elevados de esa humanidad. ¿Qué quiere decir? El vínculo o el contacto se desenvuelve en el nivel espiritual y monádico, en los niveles internos, en el campo divino, monádico, espiritual de la humanidad o los individuos que están prontos para ese contacto. En esos niveles, el compromiso de cada uno de nosotros con las fuerzas materiales no tiene ningún tipo de injerencia. En el nivel de nuestra propia conciencia interna, de nuestra mónada, en nuestra propia conciencia divina, la materia no presenta ningún tipo de interferencia. Pero en el nivel del campo mental, del nivel emocional, del cuerpo físico, nuestro compromiso con las fuerzas materiales hace que estas civilizaciones no puedan encontrar un campo lo suficientemente estable y receptivo como para establecer un vínculo de la condición, cualidad necesarias. Entonces es en nuestra conciencia interior donde ese proceso puede ajustarse, donde ese proceso puede darse. Pero también, y alguien puede estar preguntándoselo, ¿podría ser que se dé un contacto en este plano? En el plano psicofísico, en el plano donde la mente, el centro emocional y el cuerpo físico están actuando. ¿Podrá ser que estas conciencias puedan operar en ese plano? En este video, Daniel nos decía, existen, sí, pero no creo en los extraterrestres. Gradualmente pasó a ser una vivencia profunda. Para la conciencia de quien les habla, es una vivencia innegable, insoslayable. Siempre hubo una vivencia profunda de que eso era así. Estas conciencias extraterrestres están manifestando, representando, simbolizando algo más que su propia existencia. Cuando se manifiestan en un plano o dimensión a civilizaciones como las nuestras, no lo hacen para demostrar que ellos existen. En realidad nos están revelando la existencia de una realidad cósmica diferente a la preconcebida de modo tan primitivo y rígido por nosotros. Ellos lo que están revelando es un cosmos que en nuestra conciencia no existe. Nadie tiene un encuentro con estas civilizaciones, con estas conciencias, con estas entidades o energías si realmente las leyes cósmicas no están amparando y poniendo en un orden determinado ese encuentro. Mientras que nosotros creemos que existen las casualidades, en el cosmos los términos azar y casualidad no existen. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar.
Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. El profundo silencio que a disposición del peregrino se vierte en las noches del Valle de Erx asiste al ser en la instalación de elementos sutiles dentro de su aura y campos de energía. Al ser armonizado en aquel dinámico silencio, quedan presentes en sus áreas más receptivas necesarias referencias vibratorias que a partir de ese momento ejercerán para él influencias de corte parametral. Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. Ahora continuamos viendo la segunda parte del video, la vida extraterrestre, la situación planetaria y las leyes. Lo vemos juntos, por favor. Y aquí alguien nos coloca esta nota. Dice, si usted vio un ET, ¿se animaría a decirlo? Eso ayudaría mucho a que otros crean, ¿no? Bueno, lo de la creencia ya lo tratamos. No se trata de creer,
porque si no estamos generando una doctrina de estas civilizaciones, de la existencia de estas civilizaciones. Pero esto de si usted vio un ET, si se animaría a decirlo, durante algún tiempo, nosotros, un tiempo que abarca una cantidad de años, casi dos décadas, a nosotros se nos indicó internamente no compartir algunas experiencias particularmente, hasta que hace un par de años la indicación interna de colocar alguna de esas experiencias en el libro con el cual estábamos trabajando en ese momento llegó. La indicación de compartir alguna de esas experiencias llegó por vía interna. A partir de ahí, nosotros, colocando ese contacto que vivimos a disposición de los lectores, percibimos que una nueva etapa se estaba dando, que por algún motivo durante 2 décadas se nos había pedido que no compartiésemos cierto tipo de experiencias y a partir de un cierto momento el estímulo era colocarlo en el libro que en ese momento estábamos escribiendo. Así fue que precisamente compartimos esta experiencia de contacto, que fue vivida en Buenos Aires antes de ir a residir a Sierra del Cielo, a UCSIM en Sierra del Cielo, el centro de servicio planetario donde nosotros moramos en Córdoba, en la Quebrada de la Luna, entre los cerros Uritorco y Pajarillo. Estábamos en la casa donde vivíamos por aquellas épocas y recibimos un estímulo interno muy potente para aislarnos en alguna de las habitaciones y predisponernos a un estado de quietud, aislados, solos, a un estado de quietud, de receptividad, de introspección. Pero esta indicación tenía un matiz muy diferente a otras tantas indicaciones de esa naturaleza que habíamos recibido a lo largo del tiempo. Quiere decir, sin saber de qué se trataba, sabíamos que particularmente había algún matiz diferente en este estímulo de aislarnos y de volcarnos al silencio y a la introspección. Fuimos a hablar con una de las personas que estaba en la casa en ese momento y le pedimos que se hiciera cargo de no permitir que fuéramos interferidos en la habitación, de no permitir que nadie ingresara a la habitación ni que se nos llamase por ningún motivo y que hasta que nosotros no saliéramos de la habitación no buscaran entrar en contacto con nosotros. Así fue que entramos a uno de los dormitorios, nos recostamos como quien va a leer y nos aquietamos. En ese contexto comenzamos a percibir que la energía de la habitación mudaba y que nuestra percepción de la realidad también mudaba profundamente. No era una pérdida de conciencia, sino simplemente una percepción energética, vibratoria. Y gradualmente comenzamos a notar que frente a los pies de la cama, entre un placar y la cama donde estábamos recostados, comenzaba a generarse una manifestación lumínica, energética, vibratoria. Es difícil de explicar este tipo de cosas porque no hay referencias en las experiencias humanas o no hay referencias precisas a través del lenguaje humano para transmitirlo, pero esto es lo que vivimos. La manifestación de una forma de energía, de una conciencia, que mediante esa manifestación, durante el poco tiempo que duró, que fue apenas unos minutos, no se tiene una conciencia muy plena del patrón temporal, irradió, ofreció y de algún modo percibimos, implantó en nuestra conciencia algo en particular. Fue contundente la vivencia, fue profunda. Podríamos decir impactante, pero el término sería exagerado porque no estábamos impactados, no estábamos alterados, no teníamos en la conciencia al momento de estar viviendo eso ninguna pregunta, ningún cuestionamiento, ninguna duda, ni siquiera asombro. Indudablemente ese encuentro había sido programado internamente hacía un tiempo y nuestra conciencia había sido preparada para estar en esa situación con la mayor neutralidad e imparcialidad posible. Como se expresó esa energía con un ligero matiz antroposófico, ligero, digamos, como se manifestó, comenzó el proceso de reversión hasta que se desmaterializó o se diluyó.
A partir de ese momento nosotros vivimos una situación de cambios notorios. Percibíamos que energías de cambio, energías de transformación, energías desde el ámbito subjetivo operaban muy profundamente en nuestra conciencia. Y estábamos abiertos a que esos cambios llevaran a nuestro ser hacia donde estaba siendo esperado, hacia donde tenía que ir, porque ya para esa época sabíamos que cuando un ser se transforma es porque está siendo esperado en otro nivel, está siendo esperado por la vida para enfrentar otras cosas y asumir otras cosas, y nos manteníamos entregados ante esa percepción. Y así la vida fue pasando. Con el tiempo, en uno de los contactos que se estableció internamente con energías, jerarquías, entidades, nos fue mostrado, nos fue revelado que aquella conciencia formaba parte de la civilización de Erx, que es una civilización intraterrena, cuyo epicentro principal está en Córdoba, Argentina, en la Quebrada de la Luna, también conocido como el Valle de Erx. Esa entidad se reveló como Urauma. Durante muchísimo tiempo, después de haber tenido esa experiencia, no se nos ocurrió, no se nos planteaba si eso tenía nombre o no tenía nombre, de dónde provenía, si formaba parte de algún tipo de manifestación extraterrestre o intraterrena. No teníamos idea de nada. Solamente sabíamos que la vivencia había sido genuina, profunda, que no había pasado por un estado alterado de nuestra conciencia, sino por el contrario, nuestra conciencia a partir de la experiencia no se alteró, sino que se amplió, se armonizó y se equilibró. Entonces Urauma comenzó en algún momento a ofrecer indicaciones al grupo del que formábamos parte, de que todavía formamos parte y que opera en Sierra del Cielo, en el Centro de Servicio Planetario. Comenzamos a recibir informaciones, indicaciones, que gradualmente, junto con otras vertientes de la energía de instrucción, pasaron a operar en el alimento y enriquecimiento que nuestro grupo, que nuestro conjunto de residentes y que las personas que en distintas partes del planeta estaban en sintonía con nosotros recibían como enriquecimiento, como alimento también, como ampliación, como instrucción, y básicamente era lo más importante como energía, porque a nosotros se nos fue mostrando que más importante que el formato de la información, que la cáscara es la esencia, que lo que una información genuina irradia y ofrece vibratoriamente no puede ser suplido y superado por nada. Y este contacto interno, este contacto directo con Urauma en distintas fases, etapas y momentos, nos fue permitiendo madurar el cuerpo mental, el cuerpo emocional, quiere decir la conciencia psíquica, para tornarse una receptora más equilibrada y estable de este tipo de informaciones. Entonces, redondeando un poco esto que está siendo preguntado aquí, sí, en algunos momentos el encuentro, el contacto en estos planos puede darse, pero lo que no debe hacerse nunca es ambicionarse este tipo de contactos o buscarlos por curiosidad, compulsividad, ¿sí? O porque simplemente queremos vivirlo, a ver qué se siente. Quienes corran ese riesgo, ¿sí?, de volcar ambición, especulación, esta cosa de la curiosidad para buscar este tipo de experiencias, se exponen mucho. Existen en el plano astral terrestre fuerzas contestatarias de este tipo de ambición y de curiosidad, y puede ser muy peligroso que una persona busque forzar algo que no está en su poder ni al alcance de sus posibilidades generar. Ninguna persona puede forzar el encuentro con una conciencia tanto extraterrestre como intraterrena. Un ser lo único que puede hacer es tratar de mantenerse alineado, receptivo, buscando, ¿sí?, la influencia de la vida interna, pero no para obtener algún tipo de resultado en base a su curiosidad o ambición, sino para, beneficiado por esa alineación, ¿sí?, por esa sintonía,
poder trabajar de un modo más amplio, profundo y elevado a favor de la vida planetaria, a favor de esta situación tan caótica, tan particularmente oscura que vive el planeta. Entonces, no sugerimos buscar esto por curiosidad, como ya lo estamos reiterando por tercera vez, sino aprender a estar receptivos para aquello que la vida coloque. Y en base a esta frase última, aquello que la vida coloque, vamos a dar tratamiento a una cantidad de preguntas, porque sigue siendo lo más difícil que nos toca transitar. Si no encontramos lo que buscamos, nos quejamos o buscamos métodos más efectivos. Y no se trata de aprender a compulsivamente intentar encontrar lo que buscamos, sino aprender serenamente, con humildad, con calma, con entrega, a estar dispuestos a recibir lo que se nos dé. En este video, una persona le pregunta a Daniel si él vio alguna vez un ser extraterrestre. Daniel le respondió: a partir de esa experiencia que vivimos, percibíamos que energías de cambio, de transformación, operaban en nuestra conciencia y estábamos abiertos a que esa transformación llevara a nuestro ser hacia donde estaba siendo esperado por la vida para enfrentar otras cosas. Y con el tiempo, en uno de los contactos que se estableció internamente con energías, jerarquías, entidades, nos fue revelado que aquella conciencia formaba parte de la civilización interna de Erx, cuyo epicentro principal está en Córdoba, Argentina, también conocido como el Valle de Erx. Esa entidad se reveló como Urauma. A partir de la experiencia, nuestra conciencia se amplió, se armonizó y se equilibró. Urauma comenzó en algún momento a ofrecer indicaciones al grupo del que todavía formamos parte y que opera en Sierra del Cielo, en el Centro de Servicio Planetario. Estas informaciones pasaron a operar como alimento, como ampliación, como instrucción y, lo más importante, como energía, que nuestro conjunto de residentes y de los seres que estaban en sintonía con nosotros en otras partes del planeta recibíamos. Se nos fue mostrando que más importante que la cáscara de la información es la esencia, y que lo que una información genuina irradia y ofrece vibratoriamente no puede ser suplido ni superado por nada. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, disponibles en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del Fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, en donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. En nuestro sitio web, Uxin pone a disposición apuntes para el camino del 1 al 3, cuaderno de notas del 1 al 5, todos los libros los podés encontrar en Mercado Libre, Amazon y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. También están disponibles los ebooks a través de la página de Amazon y los audiolibros en inglés y búlgaro
disponibles en YouTube. Cuando nuestra persistencia se torna inagotable, aunque expresando lógicas fluctuaciones y ajustes, orientada hacia la salida evolutiva ofrecida por la luz, podemos encontrarnos ante la acción de la gracia, pues solo ella puede garantizar que en un universo tan contaminado y absolutamente comprometido con los juegos alimentados por las fuerzas involutivas, así como con el caos de ellos derivado, podamos concretar la entrega. La acción de la gracia permitiría franquear aquello que potencialmente podría obstruir nuestra entrega. Las fuerzas disuasivas tienen hoy potencial casi absoluto para restringir o interferir aquello que no las alimenta con su atención y posterior identificación. Este es un fragmento del libro Pruebas de Daniel Gagliardo. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. La luz trazará con fuego silenciosos poemas en los cielos. Los vientos, a una señal del Señor del universo, los cantarán en todos los rincones donde la vida deba ser recuperada. Esta es una frase extraída del libro Mensajero del Fuego de Daniel Gagliardo. Y con esto llegamos al final, Silvia. Sí, Sandra, y con esto llegamos al final y les agradecemos a todos que estén del otro lado y nos acompañen. Y les contamos que en nuestro próximo programa seguiremos compartiendo la segunda parte de este video tan interesante y tan profundo titulado La vida extraterrestre, la situación planetaria y las leyes. Con esto nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.